Buenas noches. Bienvenidos a Milenio, Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Qué bueno que ya regresaste después de 3 meses de vacaciones. Ya estamos por aquí, de vuelta, con mucho gusto. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económicos financieros en México y en el mundo. Y vamos a empezar con México porque hubo mucha información, yo creo que relevante. Salió el dato del crecimiento de la economía mexicana del PIB en el segundo trimestre, un crecimiento del 2.7%, comparando segundo trimestre del 2018 contra segundo trimestre del 2017. Sin embargo, la comparación no es muy justa porque la Semana Santa este año cayó en el mes de marzo, entonces hubo más días trabajados en abril y por eso salió bastante bien el PIB del segundo trimestre. Sin embargo, el PIB del primero salió muy mal porque, bueno, el año pasado fue exactamente al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe de hacer la cuentita para ver cuánto está creciendo la economía mexicana? Yo hago la cuenta de la cocinera, que es muy fácil y es bastante exacta. En el primer trimestre crecimos 1.3, en el segundo 2.7, eso sumado da 4, como es un semestre, se divide entre 2 y nos da 2%. Que es más o Al menos 2% es lo que está creciendo la economía de nuestro país en el 2018. El dato no es bueno, la expectativa es que creciera un poco arriba de ello, 2.2, 2.3. Algunos analistas habían atrevido hasta pronosticar 2.4 de crecimiento para el 18. Yo, con este segundo trimestre, que no fue bueno, pues la verdad lo veo difícil. El crecimiento es lento y así lo dijo Banco de México en su comunicado después de su reunión de política monetaria, ¿no? Que me llama la preocupaba atención el débil crecimiento de la economía mexicana. Sí, yo no sé si alguna vez lo has reflexionado, pero cuando ves esto, que cuando cae Semana Santa, ese generalmente es un trimestre de crecimiento mucho más flojo o más débil. Es decir, que ni el turismo se trabajan siquiera menos días, ¿no? logra captar esa diferencia de lo que dejan de esos días laborables, ¿no? Claro, o sea, sí. no es, y eso que somos una potencia turística, ¿no? Pero no logra compensar el efecto de esos días. Fíjate, ¿no? es impactante. Primer trimestre 1.3, segundo trimestre 1.7 y la diferencia son esos 3 días de Semana Santa. Pero Increíble. como bien dices, también hay mucha actividad de otro tipo, pero no alcanza a recuperar lo que es la parte productiva de estar ahí. Como esa más jalando me llama choras muchísimo diarias, la ¿no? atención que esa sola semana sea más fuerte lo que dejas de elaborar y de producir en el caso de algunas industrias, etcétera, que lo que pudieras incluso captar por turismo y la derrama de otras cosas. Es enorme realmente. Así es. Después en México tuvimos reunión de Banco de México, tal y como se esperaba y lo hemos comentado amplísimamente aquí. Creíamos que Banco de México no iba a subir la tasa de interés y no la subió. Además, un día antes había sido la reunión de mercados abiertos de política monetaria de la Fed y también ellos mantuvieron la tasa sin cambio, entonces era una noticia bastante esperada. A mí lo que me llama la atención es que también sale la encuesta que hace Banco de México mes a mes, ¿no? Con 24 o 27 analistas importantes y hay cosas que no me cuadran. ¿Por qué no comentas esta expectativa? ¿Cómo han cambiado? Hay cosas que mejoran y hay cosas que empeoran. Empeora el crecimiento, en la encuesta del crecimiento económico, que algunos ya lo ubicaban en un rango de hasta 2.3% para el año, ya pinta más hacia 2.1% por los resultados que salen en esta encuesta. Y lo cual se confirma con el dato del crecimiento del segundo trimestre, que fue malo, ¿no? Aunque el número se ve como interesante, fue un crecimiento malo. Así es. Luego otro dato que empeora es el de la inflación. La inflación, cuando empezaron estas mediciones, estas encuestas, estaban más pegadas hacia el 4.00, luego el 4.06. Yo te diría que ahorita el rango o el promedio de las expectativas de esta encuesta ya está más hacia 4.23 para ser exacto, ¿no? Entonces sí hay un deterioro en las expectativas inflacionarias. Ahí la veo baja. Yo creo que la inflación, desgraciadamente, pues va más hacia el 4.5, ¿no? Sí. Porque tengo la impresión de que el dato de agosto va a ser malo. Es siempre un mes malo, es la entrada a clases, hay movimientos importantes en los precios
Entonces, hay rezago en el incremento de precios de gasolinas, ¿no? Sí. Entonces, yo ahí sí estoy preocupado porque la inflación no va a estar pegada al 4. Y eso que se ha amortiguado enormemente el alza del precio del petróleo con el alza de los precios de la gasolina. O sea, no ha sido lineal lo que ha subido el petróleo contra lo que ha subido la gasolina. Claro. Lo han venido administrando. En pocas palabras, han dejado de ganar impuesto en el gasolinazo. Lo han hecho más chiquito. Bueno, ¿no? pues la tasa del impuesto especial pues es muy pequeña ahora para México, ¿no? Contra lo que empezó en su Eso momento. tiene que estarle ¿no? pegando a las finanzas públicas de alguna manera. Totalmente. El otro tema es tipo de cambio. Ahí la expectativa sí mejoró. Hemos visto cómo también después de las elecciones el tipo de cambio pues prácticamente no ha tenido presiones extraordinarias. Hay que recordar que sigue estando devaluado el peso mexicano, el valor real del peso mexicano incluso seguiría estando por debajo de 17, pero bueno, el tipo de cambio ha venido mejorando, está estable entre 18.50 y 18.70, ese ha sido el rango más o menos, y la expectativa para fin de año me parece alta, no sé qué te parezca a ti, 19.15, ¿no? Pues no lo sé, no me atrevo a decir. Hay tantos factores que le pegan al tipo de cambio. Yo estoy seguro que visto a 12 meses, el dólar se va a fortalecer con respecto a todas las monedas del mundo, simple y sencillamente porque están incrementando su tasa de interés y eso va a ser más atractivo invertir en dólares, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que me lleva a pensar eso. Y después, el tema del Tratado de Libre Comercio, que es lo que más ha impactado en el corto plazo a nuestra moneda, pues sigue estando en el aire. Y yo hoy pienso que sí es probable que se llegue a firmar algo, pero se va a firmar en función de que vamos a tener que ceder más de lo que nos gustaría ceder. Por lo menos esa es la impresión que estoy teniendo. La comparto contigo, un mal arreglo, un mal acuerdo. A los estadounidenses los veo necios, firmes en sus posiciones, y México y Canadá creo que son los que van a tener que hacer las concesiones. Entonces, bueno, pues sí se firma. ¿Qué tan bueno va a ser eso? Pues no me atrevo a decirlo. Y eso de alguna manera va a impactar al tipo de cambio en algún momento dado, ¿no? Entonces, a mí los 19 me parecen correctos. Y estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me hace pensar que el tipo de cambio pudiera incluso volver a cerrar debajo de los 19 es esta gran diferencia de tasa que existe ahorita entre México y Estados Unidos, por mencionar alguna. El 2% de la Fed contra el 7.75 de Banxico, esos 5.75% de diferencia es grande. Es muy caro estar en dólares porque, como decimos los especialistas, el carry te cuesta mucho dinero, ¿no? Así es. El rendimiento cuando tienes dólares no lo puedes esperar a través de una tasa de interés, porque la tasa de interés en Estados Unidos sigue siendo ridículamente baja, ¿no? Entonces, el único rendimiento que te va a dar como inversionista es si el peso se devalúa o al revés, si el dólar se fortalece, ¿no? Entonces, eso va a suceder, no tengo la menor duda. Lo que pasa es que no sé cuándo, ¿no? No sé si es en 3 meses, en 6 o en 12 meses, ¿no? Sí. Y luego la otra... Ahí está, esa incógnita. Que te quería comentar es el cierre de año en cuanto a tasa de interés, 28 días, pues prácticamente es en donde estamos. La encuesta marca 7.85, andamos ahí, 7.75, 7.85, setes de 28 días, ¿no? Sí, yo creo que ahí es conservador, porque yo sí veo a Banco de México subiendo al 8% en su tasa en el mes de octubre, porque estoy seguro que la Reserva Federal va a subir en septiembre, y todavía tenemos el peligro de que la Reserva Federal pudiera subir al 2.5 en el mes de diciembre, y a lo mejor eso nos obligaba a irnos hasta el 8.25, ¿no? Así es. Pero bueno, pues vamos a ver. Pero como bien dices, la verdad que la diferencia entre la tasa de dólares y la mexicana en instrumentos comparables pues es 5.75 en tasas de referencia. Es un colchonzote, ¿no? Ese es el premio al riesgo, ¿no? Digamos, de invertir en una moneda más débil como el peso. Era 4 por 4 de 4 puntos, hoy son 5.75. Sí, y como dices tú, yo no veo, bueno, no lo creo, que en septiembre Estados Unidos la lleve al 2.25 y que Banxico en octubre no la lleve al 8, ¿no? Habrá que ver también cómo va la inflación para entonces. No, si eso pasara, entonces el impacto lo iba a tener el tipo de cambio, ¿no? Negativo. Así es. ¿Qué tenemos en Europa? Bueno, Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra subió
la tasa de referencia, es la segunda vez que lo hace desde el 2018, la subió del 0.5 al 0.75. La economía en Gran Bretaña está muy complicada por el tema del Brexit. Yo te confieso, no acabo de entender toda la problemática en la que se van a meter estos por salirse de la Unión Europea. Es que ni ellos lo tienen claro, bueno, ese es el problema. Pero es Está muy complicado el tema del Brexit, ¿no? Muy incierto qué viene después, las reglas, las consecuencias fiscales, las consecuencias migratorias, el estatus de la fuerza laboral que está dentro del Reino Unido y fuera del Reino Unido. O sea, está muy complejo. Sí, abrieron una caja de Pandora estúpida y ahora pues vamos a ver cuáles son. Oye, renunció Cameron, entra Theresa May y no ha hecho más que un desastre. Sí, pero además Theresa May pues no tiene la legitimidad de haber sido electa por nadie, ¿no? Simplemente le tocó por default estar ahí como primer ministra. Pero bueno, pues ahí están, ellos lo hicieron así y ellos. Ahora, lo importante es que ya el mundo está en otro ciclo, ¿no? O sea, ya pasamos de ese momento en el que las tasas estaban pegadas al cero, digo, 0.75 sigue siendo una tasa ridículamente baja, pero es interesante ver cómo la Fed ha venido presionando a los demás bancos centrales, como ya se empieza a ver inflación. Sí, porque las economías empiezan a mejorar, ¿no? Europa sigue atrasada, la tasa de referencia sigue siendo cero, la del Banco Central Europeo. Creemos que en el comienzo del 2019 deberían de empezar a subir tasa. Los que no se ve que vayan a hacer nada es los japoneses, ¿no? Sí. Ahí siguen emitiendo en yenes el equivalente de 80,000 millones de dólares mensuales en un programa de expansión económica brutal, de expansión monetaria, y es la única manera para que apenas tengan un crecimiento del 1.6%. Entonces, el mundo ahí va. Sí, empieza a cambiar el ciclo. Como dices, Europa pudiera empezar también el año entrante. Incluso la tasa de depósitos en Europa sigue siendo negativa, ¿no? Así es. Entonces, pues digo, interesante que ya también Banco de Inglaterra empiece a subir tasas. Yo quisiera terminar el programa diciendo que es muy difícil analizar ante este cambio de gobierno que se va a presentar en México, qué va a pasar en la economía mexicana en el 2019. Conocemos un montón de proyectos que se quieren hacer, pero nadie nos dice cuánto van a costar, cómo se van a financiar. Todavía es muy temprano. Yo creo que, y no sé qué pienses, que el presupuesto va a ser una primera prueba muy importante para ver si hay solidez en lo que se prometió en la campaña, decir, hay una bola de proyectos, pero esto se va a financiar en forma sana, va a haber finanzas públicas sanas, equilibradas, no se van a incrementar los déficits, no se va a incrementar el endeudamiento. Bueno, pues ojalá y todo eso suceda. Pues yo estoy igual que tú, estoy preocupado por los recientes nombramientos, estoy preocupado por el presupuesto, estoy preocupado por el aeropuerto y estoy preocupado por ver que esto que se llama orden en las finanzas públicas, pues que está peleado con muchas medidas populistas y de regalar dinero. Por eso yo creo que el presupuesto va a ser una gran prueba, ¿no? Ojalá y sea un buen presupuesto y sea un presupuesto responsable. Así es. Bueno, pues eso es lo que queríamos platicar con ustedes. Gracias, Juan. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.